Docentes, alumnos y público en general que nos acompaña, buenas tardes. La recomendación para la siguiente conferencia es que por favor revisen si sus micrófonos están apagados. Con motivo de la Semana de la Luz, la tecnología de la luz, nos complace presentar al doctor Julio César Ramírez San Juan, investigador titular B e investigador nacional nivel 2 dentro del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. El doctor tiene entre sus líneas de investigación la biofotónica, fotónica, optoelectrónica y óptica médica, y cuenta con un poco menos de 100 publicaciones. Recibimos con gran gusto y aplausos virtuales al doctor Julio César Ramírez San Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, sí lo escuchamos. Perfecto. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y un placer poder participar en este evento. Agradezco al comité organizador, particularmente a Kevin, que fue el que me hizo favor de contactarme. Para mí siempre es un gusto participar con actividades organizadas por los estudiantes. Siempre aprovecho para aprender mucho de ustedes. Y insisto, para mí es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco del trabajo de investigación que hacemos en el grupo de biofotónica del INAOE. Vamos a empezar. La plática la titulé Biofotónica. Entiendo que ustedes son en su mayoría estudiantes de la ingeniería en fotónica, lo cual me da mucho gusto porque es una carrera que desde hace algunos años se había estado impulsando a nivel nacional, que algunas universidades la abrieran. Y, bueno, la Universidad de Guadalajara ya tomó cartas en el asunto y ya está trabajando y tengo entendido que lo hace muy bien. Entonces, la charla de hoy es biofotónica. Mi nombre es Julio César Ramírez San Juan. Yo pertenezco al departamento de óptica del INAOE y en particular al grupo de biofotónica. Aquí les dejo mi correo electrónico, jcram@inaoe.mx, por si alguien me quiere escribir. Podemos platicar. En el INAOE siempre tenemos actividades de las cuales, por supuesto, yo con todo gusto los invito a que vayan a ver, conocer los laboratorios y saber en qué estamos trabajando, ¿no? Entonces empecemos. Para empezar, ¿qué es la biofotónica? La biofotónica se encarga del uso de la luz en el estudio de procesos biológicos a nivel molecular, celular y de tejidos. Básicamente lo que estudia la biofotónica entonces es la interacción de luz con tejido biológico, ¿ok? Una de las características principales de la luz es que es justamente no invasiva. Nosotros hemos evolucionado en este mundo por algunos millones de años como entes biológicos, y eso nos ha permitido adaptarnos al espectro de emisión del sol, en particular a la zona visible. A la zona Doctor, visible. permítame interrumpirlo. La pantalla no sé si esté mostrando su presentación, no la está compartiendo. Sí, según yo sí la estaba yo presentando, pero déjame volver a reiniciar entonces, presentar ahora. Ahí, ahora sí se ve. Sí, ya se está viendo la diapositiva. Excelente. Entonces decíamos que la biofotónica se encarga del uso de la luz en el estudio de procesos biológicos a nivel molecular, celular y de tejidos. Nos interesa, por supuesto, trabajar con luz porque es no invasiva, en el sentido de que nosotros estamos acostumbrados a la interacción biológica con la luz. Así ha sido durante millones de años, comentaba yo, la interacción entre los entes biológicos en este planeta y la luz. Por eso nos interesa trabajar con ella, además de muchas ventajas que ahorita comentaré. Básicamente entonces, no quiere avanzar, ahí está. Básicamente entonces,
En biofotónica hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, seguramente dentro de las personas que me están escuchando, muchas han sido o se han sometido a alguna cirugía tipo láser visual, o bien conocemos a una persona cercana que lo ha hecho. Hay tratamientos contra acné, por ejemplo, obviamente basados en los láser, rejuvenecimiento de la piel, tratamientos de cáncer, en particular terapia fotodinámica, cicatrización, bisturí láser, optogenética, tratamientos dentales. Es decir, hay una amplia gama de aplicaciones de la biofotónica que, insisto, simplemente se basan en la interacción de luz con tejido biológico. Obviamente, para desarrollar todas estas aplicaciones, nosotros también necesitamos generar las herramientas. Estamos interesados, por ejemplo, en el desarrollo de fuentes de luz. Para muchas de estas aplicaciones que les he comentado, necesitamos fuentes de luz con cierto espectro de emisión. A veces nos conviene que estén en la zona del ultravioleta, o nos conviene que estén en la zona visible, o nos conviene que estén en la zona del infrarrojo, o bien nos interesa que esté polarizada la luz o que no esté polarizada, o nos interesa que sea coherente o que sea incoherente. Es decir, hay una amplia gama de necesidades de fuentes de luz, y allí también trabajamos los que nos dedicamos a la biofotónica. Por supuesto, uno de las herramientas básicas para nosotros es la microscopía. Cada vez se desarrollan microscopios con diferentes características, con diferentes potenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos desarrollar herramientas para medir flujo sanguíneo, la vitalidad de un órgano biológico o de un ente biológico, en particular un órgano en el cuerpo humano, depende del flujo sanguíneo. Si no hay flujo sanguíneo, ese órgano definitivamente va a morir. Por eso nos interesa medir flujo sanguíneo y necesitamos desarrollar esas herramientas. Por supuesto, desarrollar herramientas tipo citómetros de flujo, donde necesitamos clasificar o separar células que tengan una característica en particular. Un área que está de moda es la del sensado óptico, desarrollar biosensores ópticos para todo tipo de aplicaciones. En el INAOE también tenemos un área muy fuerte que trabaja en ese sentido. Las pinzas ópticas, no sé qué tan familiarizados estén con este concepto. No es un concepto relativamente nuevo. Cuando digo relativamente nuevo, tiene 20 años que se puso de moda este concepto de pinzas ópticas, donde yo puedo atrapar literalmente con luz un objeto, particularmente un objeto de tamaño micrométrico. Pensemos, por ejemplo, en virus, en bacterias, en células. Las podemos atrapar literalmente con luz y las podemos manipular, las podemos trasladar, subir, bajar, rotar, etcétera, etcétera. Por supuesto, el desarrollo de la nanotecnología es fundamental. Una de las áreas de mayor aplicación actualmente es la terapia fotodinámica. Se ha ocupado particularmente como un tratamiento contra cáncer, y las perspectivas actuales indican necesariamente movernos hacia el área de la nanotecnología. Ahorita platico un poco más de eso. Y por supuesto biomateriales, ¿no? Que es un área fundamental. Entonces, dense cuenta que la biofotónica es un área completamente que se nutre de diferentes especialidades. En la biofotónica trabajamos físicos, matemáticos, médicos, ingenieros, de todas las ingenierías, ¿ok? Entonces, convergen diferentes especialidades aquí, y es un área totalmente multidisciplinaria. Esta es otra de las grandes bellezas de esta área. Entonces, veamos qué es la luz. Ustedes saben que el espectro electromagnético va con longitudes de onda desde los 10 a la menos 2 metros, por ejemplo, cuando hablamos de rayos cósmicos, o bien hasta los miles de metros cuando hablamos de ondas de radio. Resulta ser que dentro de este amplísimo rango del espectro electromagnético, la luz se ubica entre los 400
y los 700 nanómetros en longitud de onda. Por debajo de los 400 nanómetros tenemos la luz ultravioleta y por arriba de los 700 nanómetros tenemos el infrarrojo. Primero el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y más adelante el infrarrojo lejano. Para fines prácticos, cuando hablamos de óptica, hablamos desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano por lo menos. Obviamente allí está incluido el espectro visible. Este es el espectro que básicamente nos interesa a nosotros de manera general. Sin embargo, hay una ventana óptica ideal para trabajar con tejido biológico. En esta gráfica, lo que les muestro es la absorbancia de diferentes cromóforos, en particular agua, hemoglobina oxigenada y melanina, como función de la longitud de onda. Estamos aquí entre los 400 y los 2000 nanómetros. Dirán, ¿por qué le llamé cromóforo al agua? Porque básicamente para nosotros en este momento es un cromóforo. Tiene un espectro de absorción, como lo tienen la hemoglobina, la melanina, etcétera, etcétera, otros colorantes, y esa es la parte que a mí me va a interesar por el momento, ¿ok? Me interesan mucho sus propiedades ópticas, por eso le llamo cromóforo, pero también me interesan sus propiedades térmicas, por ejemplo. En este caso, en el agua, que es la línea continua, dense cuenta que entre los 400 y los casi 800 nanómetros, la absorción del agua es prácticamente cero, y después de los 800 nanómetros empieza a subir en la zona del infrarrojo. En el caso de la hemoglobina, que es la línea punteada, tiene una fuerte absorción en la zona del visible hasta los 600 nanómetros. Y después de los 600 nanómetros empieza a bajar su coeficiente de absorción. Y lo mismo sucede, o algo similar sucede con la hemoglobina oxigenada. En la zona del visible tiene un espectro de absorción fuerte, pero conforme empezamos a entrar al rojo e infrarrojo, la absorción empieza a disminuir. Y algo similar sucede con la melanina. La melanina también absorbe fuertemente en la zona del visible, pero conforme empezamos a entrar a la zona del infrarrojo, empieza a disminuir. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que entre los más o menos 600 a los 1300 nanómetros, básicamente tenemos una zona donde estos 4 colorantes que abundan en el tejido biológico tienen una depresión, ¿ok? Esto nos permite iluminar tejido biológico y tener en general una baja absorción en él. A este rango entre los 600 y los 1300 nanómetros se le conoce como la ventana óptica para trabajar en tejido biológico. Esta zona tiene además una ventaja. Estamos evitando el ultravioleta. Ustedes saben que el ultravioleta es suficientemente energético como para producir cambios en el ADN de las células y por lo tanto poder provocar un daño colateral como puede ser cáncer. Entonces, normalmente en biofotónica evitamos la zona del ultravioleta, preferimos la zona del visible y entre más hacia el rojo, el infrarrojo, mejor para nosotros, justamente por una mayor penetración en el tejido biológico. Tenemos menor absorción y tenemos menor scattering. Y eso ustedes lo pueden ver sin problema. Si ustedes colocan su mano en el LED de su celular, esta fuente de luz es blanca. Cuando ustedes colocan su dedo allí, pueden ver perfectamente bien que lo que se ve es básicamente un color rojo. Eso lo que nos está diciendo es que el color rojo de esa fuente de luz es la que básicamente está penetrando, incluso está saliendo en este caso de mi dedo. Esa es la ventaja de moverse hacia los colores rojos e infrarrojos. Cuando la luz llega al tejido biológico, suceden una infinidad de cosas bien interesantes que debemos de estudiar y podemos sacar provecho en muchos aspectos de este conocimiento. No sé si alcanzan a ver el puntero del mouse. Lo estoy moviendo. ¿Sí se ve?
Perfecto. Sí, sí se ve. Supongamos, gracias, Sí. supongamos que esta es la superficie del tejido biológico. Podemos pensar de manera simple en piel. Esta es la superficie de la piel y aquí hacemos incidir luz, ¿ok? Suceden muchas cosas. Lo primero que sucede es que hay una reflexión de la luz. Cuando la luz llega a la superficie, recolecta información de la superficie y entonces es reflejada. ¿Qué información recoge? Bueno, para empezar recoge información del color, de la textura, ¿ok? Si nosotros podemos, a partir de esta reflexión, discriminar la luz que viene de la superficie, entonces podemos analizar lo que está pasando en la superficie. De esta manera, por ejemplo, se ha podido identificar de manera más precisa cáncer de piel, que a veces cuando la lesión es muy temprana, es difícil identificarla a simple vista. Sin embargo, cuando nosotros hacemos incidir luz polarizada y analizamos el reflejo, podemos identificar de mucho mejor manera la lesión cancerígena en la superficie. Una vez que la luz penetra, pueden pasar otra vez un mundo de cosas. Por ejemplo, la luz puede ser esparcida. ¿Eso qué significa? Significa que la luz no es necesariamente absorbida, pero los fotones chocan con las estructuras internas al tejido biológico. Chocan con las células, con las moléculas, chocan con una infinidad de órganos que se encuentran dentro del tejido biológico y eventualmente esa luz esparcida vuelve a regresar hacia el exterior. Si nosotros cachamos la luz del exterior, entonces podemos analizar lo que está pasando en el interior del tejido biológico. Por ejemplo, supongamos que la luz penetra y lo hace cerca de un vaso sanguíneo. Bueno, pues resulta ser que la luz que interaccionó con las células del flujo sanguíneo, pensemos en glóbulos rojos o blancos, van a recoger la dinámica de ese vaso sanguíneo. Pero también habrá fotones que no interaccionan con el vaso sanguíneo, pero sí con sus alrededores. Entonces la luz que va de regreso a la superficie lleva información de algunos elementos estáticos, como es la piel, y lleva información de algunos elementos dinámicos, como es el flujo sanguíneo. Si nosotros analizamos la luz que viene de regreso, entonces podríamos identificar dónde están los vasos sanguíneos y además con qué velocidad se mueve el flujo sanguíneo. Ojo, no hemos tocado absolutamente nada. Todo ha sido a la luz que penetra, recoge información y después regresa a la superficie. Nosotros la colectamos con un detector, normalmente una CCD o un fotomultiplicador o lo que tenga que ser, analizamos y entonces tenemos información. Supongamos que la luz no solo es esparcida, también es absorbida, lo cual es lo más común. Ya les presenté en la diapositiva anterior un espectro de absorción de los 4 colorantes principales que se encuentran en el tejido biológico. Bueno, pues cuando la luz es absorbida pueden suceder muchas cosas más. Por ejemplo, puede haber una interacción fotoquímica. En este caso, la luz actúa como un catalizador para llevar a cabo algunas reacciones químicas. Nosotros, por ejemplo, sabemos que a los bebés, los recién nacidos, hay que sacarlos a que les pegue el sol. ¿Por qué? Porque eso significa producción de vitamina D, que está asociada con algunos beneficios que se requiere en un recién nacido. Pero no solo eso. Nosotros sabemos que dentro del tejido biológico hay unos elementos endógenos que son por sí solos fluorescentes. El hecho de que nosotros podemos hacer florecer esos elementos endógenos nos permite analizar la presencia y concentración de estos elementos. Otra de las cosas que puede pasar es la interacción fototérmica. Eh, por ejemplo, si yo quiero destruir un vaso sanguíneo, porque
lo quiero coagular para evitar pérdida de sangre, entonces lo puedo hacer a través de la interacción de la luz con el alto coeficiente de absorción de la sangre a ciertas longitudes de onda. Yo sé, por ejemplo, que la luz absorbe fuertemente a los 585 nanómetros y a los 595 nanómetros. Si yo ilumino con suficiente energía un vaso sanguíneo, puedo fotocoagular ese vaso sanguíneo, solo por ejemplo. O bien puede haber una interacción fotomecánica. En estas interacciones fotomecánicas, básicamente lo que estamos hablando es de una fotodisrupción o fotodisociación. En estos casos, la energía que se deposita sobre una zona del tejido biológico puede ser tan grande, que la energía absorbida tiene poco tiempo de difundirse por calor y a lo que da lugar es a una fotodisrupción. ¿Ok? Literalmente puedo remover una parte del tejido biológico si yo concentro suficiente energía en una cierta región o volumen del tejido biológico. Por ejemplo, para remover lesiones precancerosas tipo virus de papiloma en pacientes, una de esas técnicas es justamente la interacción fototérmica y o fotomecánica de láser con tejido biológico. Dense cuenta que los potenciales aquí son tremendos. Voy a hablar de algunas de las herramientas y de las técnicas que utilizamos normalmente en biofotónica. Voy a hablar un poco de fluorescencia. En este caso, tenemos un diagrama de energías, mejor conocido como diagrama de Jablonski. Tenemos el diagrama de Jablonski de una molécula. En este caso, en S0, indicamos los estados energéticos bases de la molécula. Tenemos un primer nivel de excitación, que lo denotamos como S1, un segundo nivel de excitación, que lo denotamos como N2. Si nosotros iluminamos esta molécula con una longitud de onda adecuada, podemos pensar, por ejemplo, solo por ejemplo, en luz ultravioleta, que es altamente energética, puede entonces excitar esta molécula de su estado base y llevarla a un estado excitado S1 o a un estado excitado S2. Ya que está en estos estados excitados, esta molécula puede ir perdiendo energía poco a poco, y uno de los mecanismos para regresar a su estado base es justamente la fluorescencia. En este caso, cuando sucede la fluorescencia indicada aquí en rojo, se emite un fotón de una longitud de onda más pequeña de la que yo excité. Si yo excité en el ultravioleta, bueno, es probable que la emisión sea en el rojo, por ejemplo, ¿sí? Que es energéticamente menor al ultravioleta. Este proceso de fluorescencia es relativamente rápido, tarda entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 6 segundos. Si este proceso de fluorescencia no se lleva a cabo, bueno, puede suceder otra cosa. Por ejemplo, del estado excitado S1, puedes pasar a un estado conocido como triplete. En este estado triplete, va a volver a decaer finalmente a su estado base y va a emitir también un fotón. Nada más que este proceso de fosforescencia es mucho más largo que el de fluorescencia. La fosforescencia anda en tiempos de alrededor de 10 a la menos 3, incluso a varios segundos. Todos hemos jugado con con las figuritas tipo estrella, por ejemplo, que venden en las ferias, o bien las manecillas del reloj. Algunos relojes tienen elementos fosforescentes en donde durante el día le pega luz a esos materiales, y durante la noche se apaga la luz, y entonces todavía podemos alcanzar a ver las manecillas del reloj o la estrellita o juguetitos de ese estilo que son bastante comunes, ¿ok? ¿Por qué? Porque son procesos sumamente lentos que pueden darse a lo largo de la noche, por ejemplo. De hecho, se dan en todo momento, pero particularmente en la noche cuando es más visible.
A nosotros nos interesa particularmente el asunto de la fluorescencia. ¿Por qué? Nosotros tenemos elementos endógenos que ya están dentro del cuerpo y que pueden excitarse y producir fluorescencia, pero también existe la posibilidad de poder proporcionar al elemento biológico o al material biológico células de manera externa. Nosotros podemos proporcionárselas y entonces podemos diseñar químicos fluorescentes que vayan y se peguen a cierta parte de la célula, por ejemplo, el núcleo o la membrana o la mitocondria, cualquier elemento intracelular es susceptible de pegarle un elemento, un cromóforo que sea fluorescente. ¿Qué ganamos con eso? Pues bueno, ganamos muchas cosas, porque una vez que sabemos que el elemento está únicamente pegado al núcleo de cierta célula o de cierto órgano, entonces podemos iluminar y donde se encuentre ese cromóforo, vamos a ver la fluorescencia correspondiente y sabremos entonces que en ese momento y en ese lugar existe la concentración de ese cromóforo en ese órgano en particular. Obviamente también hay algunas desventajas. Los fluoróforos presentan eventualmente un fotoblanqueado, es decir, eventualmente pierden sus propiedades de fluorescencia y pueden tener cierto grado de toxicidad. Obviamente siempre se busca trabajar con elementos que sean lo menos tóxicos posibles y que tengan un tiempo de vida suficientemente largo. En este caso, déjenme les muestro en qué consiste la microscopía confocal. En este caso tenemos un espécimen. Nosotros queremos ver espécimen de tamaño micrométrico. Tenemos un sistema óptico que dirige la imagen hacia un fotodetector, puede ser una cámara CCD, un fotomultiplicador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros colocamos moléculas fluorescentes en este espécimen y podemos marcar algunos elementos de esa molécula o o del bicho que tengamos allí, puede ser una bacteria, un virus, lo que a ustedes se les ocurra, y entonces excitamos el fluoróforo con este láser. Excitamos a la longitud de onda adecuada, la luz se dirige con este espejo dicroico, se dirige hacia abajo y excita todas las moléculas del fluoróforo que estén presentes en esta célula. Obviamente, cuando las excitamos, se lleva a cabo la fluorescencia de la que ya platicamos. La luz de fluorescencia es otro color. Si yo excité aquí con una longitud de onda verde, por ejemplo, la emisión va a ser a niveles energéticos menores, por ejemplo el rojo. La luz roja sube y el espejo dicroico le permite pasar a la luz roja. La luz llega al fotodetector o a la cámara CCD. Nada más que esto es lo que sucede en un microscopio convencional. Dense cuenta que lo que está llegando al fotomultiplicador o a la CCD es información de muchos planos focales en el espécimen bajo estudio. Y el resultado de este tipo de experimentos se muestra aquí. Es un microscopio óptico normal, estándar, y esta sería la imagen correspondiente a ese microscopio. Si se dan cuenta, perdemos muchos detalles. Perdemos muchos detalles por lo que está pasando en el espécimen. La información viene de muchos planos focales. Es imposible, bajo estas condiciones, identificar cada uno de estos planos focales. Aquí solamente indico 3, pero en realidad es un continuo. ¿Cómo funciona el microscopio confocal? El microscopio confocal lo que hace es, de todos estos planos focales, se elige uno. En este caso, estamos eligiendo el de abajo. La luz que viene del plano focal de abajo sube a través de estas líneas rojas y únicamente a él le permitimos el paso y todos los demás planos son bloqueados por este pinhole. El pinhole no es otra cosa más que una apertura de tamaño circular, de diámetro, micrométrico.
solamente pasa la información de estas líneas rojas y todas las demás quedan bloqueadas en el pinhole. Así es que cuando pasa la información de este último plano, entonces tenemos una imagen de este estilo. Si se dan cuenta, recuperamos bastante bien los detalles de ese plano de enfocamiento. Otra de las aplicaciones es la excitación por absorción de dos fotones. En este caso volvemos a tener una molécula, tenemos su estado base, su estado excitado. Si yo esta molécula la ilumino con luz ultravioleta, recuerden que no queremos utilizar luz ultravioleta. Sin embargo, supongamos que iluminamos con luz ultravioleta, excitamos a un estado energético alto, eventualmente puede perder un poco de energía en estos estados y eventualmente caer a su estado base emitiendo un fotón. Si la diferencia de niveles energéticos entre el base y este estado es muy grande, entonces solamente la luz ultravioleta lo va a poder hacer. La luz roja no lo podría hacer en condiciones normales. Sin embargo, pensemos en lo siguiente. Vamos a excitar con luz roja y vamos a pasar del nivel base a un estado intermedio. No le alcanza un solo fotón para llegar a este estado excitado. Lo que hacemos entonces es que inyectamos un segundo fotón que agarre a la molécula en este estado excitado intermedio y la vuelva a excitar adicionalmente para llevarla a este estado. Ya que está en este estado, bueno, sucede lo mismo, pierde un poco de energía aquí y eventualmente decae a su estado base emitiendo un fotón. Este proceso y este proceso son análogos. La diferencia es que aquí utilicé luz infrarroja y aquí utilicé dos fotones de menor energía. A esto se le llama absorción de dos fotones. Para que esto pueda suceder, y ahí va el pero, es que necesitamos una gran cantidad de fotones que puedan estar listos para que cuando la molécula esté en este estado excitado intermedio, inmediatamente entre un segundo fotón que lleve a cabo la excitación completa. Para esto necesitamos entre 10 a la 20 y 10 a la 30 fotones por centímetro cuadrado por segundo. Es decir, en estos casos necesitamos una cantidad de fotones tremenda. ¿Ok? Sin embargo, se puede hacer y de hecho se hace. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que aquí tenemos otra vez nuestro microscopio confocal del que ya hablamos. Aquí tenemos un espécimen con un fluoróforo que es excitado o que puede ser excitado por dos fotones. De hecho, en este caso está ausente. Y en este caso lo que tenemos es el microscopio confocal. Ya sabemos que enfoca en un plano en particular el microscopio confocal. En el caso de dos fotones ocupamos longitudes de onda más grandes, por ejemplo la roja, y solamente en los puntos sumamente localizados donde se encuentra el fluoróforo que va a reaccionar a dos fotones, se va a emitir la fluorescencia y entonces, en lugar de tener fotones de muchos lugares, tenemos fotones que vienen únicamente de zonas o sitios en el tejido biológico que cumplen con la condición de los dos fotones. Aquí se muestran algunas imágenes. Este es un microscopio, digamos, de campo ancho, un microscopio estándar. Esta es una imagen de un microscopio confocal, mejora muchísimo la resolución, pero cuando hablamos de dos fotones, la resolución aumenta aún más. Es decir, son procesos que han llevado muchos años de estudio, décadas de estudio, procesos que se han ido refinando y que tienen que ver con interacción de luz con tejido biológico, que es, insisto, el área de la biofotónica. Aquí les hablo un poco de la interacción fototérmica entre la luz y el tejido biológico. En estas imágenes que ustedes ven, tenemos problemas vasculares en piel, de pigmentación, incluso problemas cosméticos. En estos casos, en todas estas imágenes, tienen algo en común. Tienen un blanco
un objetivo que si yo logro destruir, el problema en cuestión se resuelve. En estos casos vasculares tenemos vasos sanguíneos muy superficiales que en una piel sana no están presentes, pero que en estos problemas de telangiectasias, hemangiomas o por Weinstein sí están presentes, pero que no son necesarios allí. En una piel sana, los vasos sanguíneos empiezan a aparecer algunos cientos de micras por debajo de la superficie. Estos problemas vasculares significan vasos sanguíneos algunas decenas de micras por debajo de la superficie. Son tan superficiales que por eso se alcanzan a ver, ¿ok? Algo similar sucede con los problemas de pigmentación, como el nebus de Ota o tatuajes, ¿no? Aquí tenemos melanina producida en exceso y aquí, bueno, pues una pigmentación artificial. En el caso de los problemas cosméticos pasa algo similar. Tenemos arrugas donde la estructura del colágeno de la piel ha ido perdiendo justamente su rigidez. Esa estructura de colágeno se empieza a deformar y es lo que da origen a las arrugas. En el caso del acné tenemos glándulas sebáceas en las cuales, bueno, pues se infectan y producen los famosos granitos. Si nosotros pudiéramos quitar esas glándulas sebáceas o destruir la glándula sebácea que está dando el problema, se eliminaría el problema. Y en las cicatrices sucede lo mismo, algo similar que en las arrugas. Entonces, aquí queremos destruir vasos sanguíneos, aquí queremos destruir colorantes y aquí queremos reestructurar el colágeno de la piel o bien destruir una glándula sebácea. Si pensamos en depilación láser, por ejemplo, lo que queremos destruir ahí es el folículo capilar que da origen al vello. Denominador común, tenemos un blanco que queremos destruir. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de una interacción fototérmica. En este caso lo que tenemos es una caricatura, tenemos la superficie de la piel, esta es la sección transversal de la piel, aquí está la superficie. Imaginamos que esto es el blanco que queremos destruir. En este caso podemos pensar que es un vaso sanguíneo. Bueno, en este caso lo que hacemos es que primero depositamos una película de spray criogénico para enfriar la superficie de la piel y después iluminamos con luz láser a la longitud de onda a la cual el blanco absorba. Por ejemplo, en el caso de la piel, tendríamos que iluminar entre 585 y 595 nanómetros. La energía que se deposita acá debe de ser tal que sea absorbida básicamente por el vaso sanguíneo y como consecuencia aumente la temperatura del vaso y lo destruya. Se conoce como fototrombosis. Y el resultado final es que desaparece el vaso sanguíneo y por lo tanto la mancha roja. Esta es una primera aproximación. Aquí tenemos una versión un poco más realista, donde ocupamos una secuencia de spray criogénico y láser. Estamos enfriando la superficie con el spray criogénico al mismo tiempo que estamos depositando cada vez más energía en el vaso sanguíneo o en el folículo capilar o en la glándula sebácea o estamos calentando la red de colágeno para volver a reestructurarla. Es algo de ese estilo como funciona. Aquí les paso otra vez la simulación. Básicamente esa es la idea. Y estos son resultados ya reales. En este caso tenemos un paciente con una mancha de por Weinstein, vasos sanguíneos muy superficiales en la superficie de la piel, y después de varios tratamientos y de destrucción de estos vasos sanguíneos, este es un resultado aproximadamente año y medio o 2 años posterior al inicio. No siempre el éxito es completo, se le llama blanqueamiento a este tipo de tratamientos. El blanqueamiento no es perfecto, pero muchas ocasiones funciona. Lamentablemente en estos casos el porcentaje de efectividad de blanqueamiento total es apenas del 25%. Es necesario, por supuesto, seguir blanqueando, pero por el momento es una de las estrategias más eficientes que se conocen para resolver este tipo de problemas.
resultados similares pueden observarse para la remoción de tatuajes, para los nervios de Ota, para las glándulas sebáceas y evitar los barritos, para la remoción de vello capilar, etcétera, 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 ¿no? Déjenme platicarles ahora de esta técnica que se llama Laser Speckle Imaging, que va a estar relacionada con la técnica de destrucción de vasos sanguíneos de las cuales les hablé en el slide anterior. En Laser Speckle Imaging, lo que se quiere es lo siguiente. Dada una red de vasos sanguíneos que puede estar en el cerebro, en la retina o en la piel, o en el órgano que ustedes quieran, obviamente estamos pensando en un órgano donde podamos hacer incidir luz. Eso es bien importante. Supongamos que tenemos una red de vasos sanguíneos en cualquier órgano y nosotros queremos visualizar los vasos sanguíneos superficiales, profundos, y si es posible nos gustaría medir la velocidad con la cual se mueve la sangre en esos vasos sanguíneos. Obviamente no queremos tocar, no queremos meter ningún agente externo, porque si lo metemos, entonces podemos modificar las condiciones del órgano que estamos queriendo medir su flujo sanguíneo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando ustedes hacen incidir luz coherente, como es luz láser, sobre una superficie rugosa o un objeto esparcidor, la luz viene de regreso, adquiere fases y amplitudes aleatorias en este objeto, y cuando esa luz la enfocamos sobre una pantalla blanca, entonces lo que se observa son puntos brillantes y oscuros. Si ustedes tienen una apuntadora a la mano e iluminan el techo, traten de evitar ver el punto más brillante. Vean hacia los alrededores, como el halo, y no van a ver una mancha uniforme de luz. Van a ver puntitos brillantes y oscuros. Este mismo fenómeno lo podemos ver aún sin el lente, ¿ok? En este caso, hablamos de speckle objetivo y speckle subjetivo. En ambos casos podemos tener un patrón de speckle. Entonces, un patrón de speckle es un patrón de interferencia aleatorio producido por luz coherente que incide sobre un objeto rugoso o altamente esparcidor. ¿Cómo utilizamos esta información? Bueno, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos un objeto biológico, en este caso la mano, iluminamos con una fuente de luz coherente, en este caso un láser, tomamos una secuencia de imágenes y esto es lo que vemos. Ambas son caricaturas y lo que vemos es parecido a la lluvia que se veía en una televisión viejita cuando le quitábamos la antena. Esto que ustedes están viendo aquí en rojo es un patrón de speckle, es una caricatura, es una simulación que también trabajamos en el grupo de biofotónica. Aquí pueden verse las manchas brillantes y oscuras de luz que yo les comentaba. Este es un patrón de speckle dinámico, porque el tejido biológico es dinámico. En estas zonas donde la dinámica es muy lenta, estamos hablando de piel donde no hay vaso sanguíneo. En esta zona donde la dinámica ustedes ven que está como ebulliendo la luz allí, en esta zona corresponde a un vaso sanguíneo. Entonces, dense cuenta que si nosotros tomamos una foto, obviamente esto es una simulación, y en este caso la simulación es sumamente lenta, como si la estuviéramos viendo en cámara lenta, porque si la viéramos a simple ojo no la podríamos ver. Las variaciones que ustedes alcanzan a ver aquí en un tejido biológico suceden en el orden de microsegundos. Es decir, es sumamente rápido. Esto, insisto, es una simulación simplemente para que nos demos una idea de lo que está pasando. Pero esto es sumamente rápido, ¿ok? Imagínense un auto de carreras que pasa a gran velocidad. Si ustedes toman una foto con un tiempo de exposición suficientemente largo, todo quedaría estático y simplemente verían el auto de carreras difuminado, ¿ok?
Entre más difuminado se vea, mayor es la velocidad del objeto que se mueve, en este caso el auto. Por lo tanto, si nosotros tomamos una foto de este fenómeno, lo que vamos a ver es que en la zona donde hay vaso sanguíneo se va a ver un mayor difuminado, mientras que en las zonas donde no hay vaso sanguíneo, las manchas de luz brillantes y oscuras, conocidas como speckles, van a verse perfectamente bien contrastadas. Vamos a poder identificar las manchas brillantes y oscuras, las vamos a poder identificar sin ningún problema, mientras que el vaso sanguíneo lo vamos a ver difuminado. Algo de lo que se ve en estas figuras. Estos son simulaciones también. Este es un patrón de speckle donde prácticamente no se ve el flujo sanguíneo. Conforme se empieza a aumentar la velocidad del flujo sanguíneo, ustedes empiezan a ver aquí un pequeño difuminado. Aquí es más claro y completamente claro el difuminado. Esta foto lo que nos está diciendo es que en la zona del difuminado hay un vaso sanguíneo. En la zona donde no hay difuminado, en esta parte de arriba y de abajo, no hay vaso sanguíneo. Entre mayor difuminado, mayor es la velocidad. Por lo tanto, si nosotros queremos medir la velocidad del vaso sanguíneo, tendríamos que medir el nivel de difuminado en la zona del vaso sanguíneo. Medir difuminado en óptica es un problema relativamente viejo y resuelto. El difuminado en óptica se llama contraste. Entonces, si yo quiero medir difuminado, necesito medir el contraste. ¿Ok? Entonces vamos a medir contraste. Esta es una imagen real de un patrón de speckle en el dorso de un roedor. Estas imágenes de speckle son imágenes normalmente en blanco y negro porque la luz con la que iluminamos es monocromática, normalmente rojo o infrarrojo. Y dado que la luz es monocromática, pues entonces las cámaras que ocupamos son monocromáticas. Por eso ustedes ven blanco y negro aquí. Ya que tengo la imagen de contraste, entonces voy a agarrar una ventanita aquí pequeña de 5 por 5 píxeles y voy a calcular lo que se conoce como el contraste de esa zona de 5 por 5 píxeles. El contraste se lo asigno al píxel del centro y entonces si esa ventanita de 5 por 5 píxeles la empiezo a mover sobre toda la imagen, al final lo que recupero es esta imagen. Es una imagen de contraste. Dense cuenta que en esta imagen de contraste ya empiezo a identificar de mucho mejor manera dónde están los vasos sanguíneos. Contraste bajo, vaso sanguíneo. Contraste alto, no vaso sanguíneo. Entonces, entre más azul, más difuminado y por lo tanto mayor velocidad de flujo sanguíneo. Después podemos hacer un traslado de esta imagen de contraste a una imagen de flujo sanguíneo, ahora sí se le llama flujo sanguíneo. Entre más rojo, mayor es el flujo en un vaso sanguíneo, entre más azul, menor flujo sanguíneo. Dense cuenta que se recupera perfectamente bien la localización de los vasos que aquí no era posible identificar. ¿Ok? Todas estas ecuaciones obviamente son modelos teóricos. También hacemos modelos teóricos sobre esto. Hemos trabajado los últimos 15 años en modelos teóricos asociados con este problema. ¿Cómo calculé el contraste? Ahorita yo les comentaba de una ventana de 5 por 5 píxeles. Supongamos que esta es la imagen de speckle. Ahí cada cuadrito pequeño es un píxel. Y lo que hago es agarrar una ventana de 5 por 5 píxeles, calculo la desviación estándar de esos 25 píxeles, lo divido entre la intensidad promedio de esos 25 píxeles y el cociente es el contraste. Ese valor se lo asigno al píxel del centro de la ventana, en este caso el píxel negro. Esta ventana la voy a mover, insisto, sobre toda la imagen y el resultado es algo de este estilo. A este procesamiento se le llama espacial. Para el cálculo de contraste, los vasos sanguíneos perfectamente visibles. Existe la opción temporal. En el caso espacial yo necesito una sola imagen. En el caso temporal yo necesito n imágenes. Normalmente se ocupan 30. En este caso entonces adquiero 30 imágenes
y agarro el mismo píxel a lo largo de todas las imágenes, vuelvo a calcular la desviación estándar de los 30 píxeles naranjas, vuelvo a calcular la intensidad promedio de los 30 píxeles, calculo el cociente y entonces eso se lo asigno al píxel negro. Lo mismo voy a hacer para todos los píxeles de la imagen. Y entonces la imagen resultante es esta. Dense cuenta que recupero mucho más detalle. ¿Cuál es la diferencia? En que en el caso espacial yo necesité una foto cuyo tiempo de exposición fue 10 milisegundos. En este caso yo ocupé 30 fotos. Una cámara estándar me da más o menos 30 imágenes por segundo. Entonces aquí ocupé un segundo, aquí ocupé 10 milisegundos. El tiempo, la resolución temporal aquí es alta, aquí es pobre. Pero la resolución espacial aquí es pobre y aquí es alta. Obviamente siempre existen los casos intermedios en donde lo que yo tengo es, en lugar de 30 imágenes, ocupo 3 imágenes, por ejemplo, y en lugar de ventanas de 5x5, ocupo ventanas de 3x3 y el resultado es algo intermedio. No tengo la resolución espacial del temporal, pero tampoco tengo la resolución temporal del espacial. ¿Ok? Cosas de ese estilo. También hemos trabajado en diferentes técnicas para mejorar la visualización de vasos sanguíneos profundos. En este caso tenemos la imagen de la subdermis en un roedor y los vasos sanguíneos vistos desde la dermis del roedor. En este caso tenemos Laser Speckle Imaging solito, que es la técnica que les acabo de platicar. Los vasos sanguíneos se ven relativamente bien, pero cuando los veo a través de la subdermis ya se pierde un poco la resolución. Hay mucho ruido alrededor del vaso sanguíneo. Sin embargo, cuando analizo estas imágenes con componentes principales, que son análisis estadísticos muy bien conocidos, entonces resulta ser que la imagen mejora considerablemente. Aquí mucho del ruido de fondo se eliminó y hay algunos vasitos, particularmente en esta zona, que mejoran su visualización respecto del Speckle Imaging solito. Y aquí también, obviamente aquí seguimos teniendo ruido, pero no es la misma cantidad de ruido que teníamos acá. Entonces, también trabajamos en procesos estadísticos y análisis de imágenes. En este caso, déjenme platicarles de una aplicación de las últimas dos técnicas que les he comentado. Por un lado, la destrucción de vasos sanguíneos y por otro lado, la medición de flujo sanguíneo. Tenemos un paciente con una mancha de Port-Weinstein. Lo que hacía aquí el dermatólogo es que primero intentaba destruir los vasos sanguíneos utilizando una potencia de láser baja. Intentaba fotocoagular estos vasos sanguíneos. No sé si ustedes han visto pacientes que cuando salen del consultorio, pacientes con este tipo de tratamiento, pero lo que pasa es que salen con un hematoma tremendo en la cara. Es un golpe, como si les hubieran dado un golpe tremendo y salen con toda la cara inflamada y con el moretón tremendo. El médico manda al paciente 2-3 meses a su casa para que esa inflamación disminuya, para que esa sangre se absorba y el paciente regresa al consultorio. Si no funcionó suficientemente bien el tratamiento, lo que hace es que vuelve a aplicar el tratamiento, pero ahora le aumenta un poco más la potencia. Vuelve a producirse el hematoma, el paciente regresa otra vez 2-3 meses a su casa y así es un poco prueba y error. Un poco prueba y error, el tratamiento puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Sin embargo, con la técnica de medición de flujo sanguíneo, lo que nosotros hicimos es lo siguiente. Le dijimos, mira, vamos a tomar una imagen de flujo sanguíneo antes de que tú destruyas los vasos sanguíneos. Aquí está. Aplicas tu técnica de destrucción de vasos sanguíneos y volvemos a tomar otra foto para medir el flujo sanguíneo y este es el resultado. Nosotros podemos decirte cuánto cambió el flujo sanguíneo antes y después del tratamiento. Y tú como médico decidirás si en este momento haces un retoque o no. Entonces, tratamientos que duraban 2-3 años, pues resulta ser que ahora duran 3 o 6 meses, obteniendo resultados similares e incluso mejores. ¿Ok?
Este también es el caso del cerebro de una rata, cerebro expuesto de una rata, en donde lo que se hizo es que se estimuló mecánicamente una pata de la rata. Cuando se empieza el estímulo, aquí al tiempo cero, empieza a notarse 2.5 segundos después que en esta zona hay flujo sanguíneo. Esto lo hicimos con la técnica del láser speckle imaging para medir flujo sanguíneo. Entonces, 2 segundos después empieza a haber flujo sanguíneo, se empieza a incrementar, alcanza un máximo, se detiene la estimulación y después el flujo sanguíneo poco a poco empieza a desaparecer. ¿Sí? En esta gráfica tenemos el tiempo versus el flujo sanguíneo. Justamente, entonces empieza la estimulación, después de cierto tiempo empieza a incrementarse el flujo sanguíneo, alcanza un máximo y después empieza a decaer. Esta es una herramienta muy valiosa para los neurólogos, porque con esta herramienta los neurólogos pueden saber qué zona del cerebro está asociada con qué zona del cuerpo, o qué zona o qué función de qué zona del cerebro actúa bajo cierta función. Puede ser de habla, puede ser de un análisis de razonamiento, puede ser un movimiento, y entonces el neurólogo puede asociar cierta parte del cerebro con cierta función del cuerpo humano. Hay muchas aplicaciones más. Estas son otras imágenes en cerebro. Este es un pie diabético. Hay esta zona del pie, particularmente el dedo gordo del pie, está necroxado. Ya no hay flujo sanguíneo. Y entonces, bueno, pues con este tipo de herramientas podemos decirle al médico si este órgano es vital o ya no es vital. Normalmente la decisión la toma el médico a simple vista, y aquí lo que nosotros hacemos es proporcionarle una herramienta más cuantitativa para decirle si hay flujo sanguíneo o no, y si es necesario salvar ese dedo o ya no. En este caso es también en retina, en pacientes diabéticos. Sabemos que los vasos sanguíneos obstruyen y eventualmente pierden su funcionalidad, y nosotros podemos corroborar que haya flujo sanguíneo en estos vasos, y si llevan oxígeno o no llevan oxígeno, por ejemplo, también lo podemos hacer. En el momento que tú me digas, Kevin, yo me detengo porque si no me sigo de largo, ¿eh? Pues no, usted siga más bien usted hasta donde tenga planeada su presentación. Ok, si no tenemos problemas de tiempo, continuamos entonces. Este es un ejemplo muy bonito, es una aplicación muy bonita, fíjense. Si yo agarro una hoja de papel y la coloco enfrente de mí, claramente ya no puedo ver a través de la hoja de papel. La hoja de papel me obstruye la visibilidad de lo que está atrás. La pregunta es, ¿el problema de que yo no pueda ver atrás de la hoja de papel es la hoja de papel o es la luz del objeto que está atrás y llega a la hoja de papel, la manera en la que viene organizada, que no me permite ver a mí lo que está sucediendo atrás? Normalmente uno pensaría que es la hoja de papel. En este caso la hoja de papel la represento con este medio altamente esparcidor. Llega la información del objeto que está atrás, llega a la hoja de papel desorganiza esa información, y cuando pasa, lo que nosotros podemos ver es un patrón de speckle si iluminamos con luz láser. Ya sabemos que la luz láser fácilmente produce patrones de interferencia, en este caso patrones de speckle. Pero ¿qué pasaría si antes de que la luz llegue a la hoja de papel, yo modifico su fase y la modifico de tal manera que pueda compensar las fases introducidas por la hoja de papel y eventualmente yo pueda enfocar? Bueno, pues eso es perfectamente posible. Lo que estamos haciendo es controlar la luz a través de un medio altamente esparcidor. Aquí lo que estoy haciendo es enfocar luz a través de una hoja de papel, como si la hoja de papel fuera una lupa. ¿Ok? Como si la hoja de papel fuera una lupa. Para eso, entonces, hacemos lo siguiente.
En este caso tenemos nuestra luz láser, colimamos la luz, es decir, producimos un frente de onda plano, metemos la luz a un modulador espacial de luz. Lo que hace el modulador espacial de luz es modificar la fase de la luz que llega y cuando sale, ya sale con la fase modificada. Esto simplemente es un sistema telescópico para que el ancho que está aquí de la luz pueda yo meterlo a un objetivo de microscopio que está aquí. Esta es la hoja de papel que en teoría no me permitiría visualizar nada y es a través de la cual yo quiero enfocar. Recojo la luz con un objetivo de microscopio y lo mando a una cámara. Esta cámara está controlada con esta computadora. Yo recibo la información de la cámara, la computadora la analiza y entonces le ordena al modulador que modifique su fase hasta que yo pueda hacer enfocar la luz a través del pedazo de papel y eso lo estoy viendo con la cámara que está aquí. Esta imagen que tienen aquí es la imagen que se ve en la cámara cuando está el papel presente e iluminando con una onda plana. Lo que yo quiero eventualmente es no ver este patrón de Speckle, sino ver un punto de luz en el centro. Esto que ustedes están viendo aquí es la fase que yo le tengo que dar al modulador espacial de luz. Un color negro significa fase 0, un color blanco significa una fase entre 0 y 2pi. Y después de tener esta fase y de ser retroalimentado el sistema con la computadora y el modulador espacial de luz, yo tengo un punto brillante. ¿Ok? Aquí está el perfil, prácticamente no hay luz, de repente se ve un pico y de repente vuelve a caer. Esto es lo mismo, pero con una línea. Ahora la fase es de este estilo y aquí pueden ustedes ver la línea. No se ve completamente limpia la imagen, pero sí que podemos ver una línea a través del pedazo de papel. En este caso, tenemos un punto como en el centro aquí, nada más que ahora lo sacamos hacia esta orilla y finalmente podemos tener ese punto brillante acá. Lo que les quiero decir es que podemos controlar cómo se propaga la luz a través de un medio esparcidor, como es una hoja de papel. Podemos enfocar, podemos formar figuras, podemos hacer lo que queramos. A nadie le interesa enfocar luz o controlar luz a través de una hoja de papel, pero sí nos interesa hacerlo a través del tejido biológico. La piel, por ejemplo, es un medio altamente esparcidor, como es la hoja de papel, y si nosotros pudiéramos hacer esto en la piel, sería genial, porque entonces podríamos enfocar luz en un tumor cancerígeno para producir cierto efecto sobre él. En este caso, déjenme hablarles de pinzas ópticas. Lo que aquí tenemos es una nanopartícula o una micropartícula más bien de sílica, vidrio común y corriente, esférica, y vamos a hacer incidir luz sobre ella. Aquí viene la luz y parte de la luz se refleja. Aquí viene también otro rayo de luz y parte de la luz se refleja. Si yo analizo el momento lineal que le estoy transfiriendo de la luz hacia la partícula, entonces dense cuenta que lo que está pasando aquí es que pareciera que la luz empuja a la partícula hacia el frente por transferencia de momento lineal. Pero recuerden que hay conservación de momento. Así es que si la luz viene con un momento en esta dirección hacia abajo, en Z positivo, bueno, pues la partícula para conservar el momento tendría que moverse hacia arriba. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Este es un experimento. Esto que ven ustedes aquí son micropartículas en agua. Esto es una alberca como de 100 micras de espesor. Aquí estamos viendo la sección transversal. El espesor es a lo largo de la línea perpendicular a su pantalla. Y a lo largo de esa línea perpendicular a su pantalla hacemos incidir un rayo de luz enfocado. Aquí se observa el rayo de luz enfocado y estas son las partículas. ¿Ok? Voy a darle play y vean ustedes lo que pasa. Ahí estoy acercando las partículas al rayo de luz. Se genera este reflejo y vean lo que va a pasar con esta partícula que está aquí. ¿Sí se dieron cuenta lo que pasó?
Fíjense, esta partícula, esta es la que me interesa, esta. Aquí está el rayo de luz reflejado, lo jala hacia el rayo y después lo empuja. Lo jaló justamente para conservar el momento, lo jaló hacia la luz y después lo bota. Esto es lo que se conoce como pinzas ópticas y podemos jugar muchísimo con esto. Otra de las cosas que les quiero platicar y que hacemos también en el grupo es generación de chorros de agua a alta velocidad. Nosotros lo que tenemos aquí es una cámara que llenamos con un líquido azul que es sulfato de cobre disuelto en agua. Cuando nosotros enfocamos luz infrarroja, señalada con este color rojo, enfocamos luz infrarroja sobre esta solución de sulfato de cobre, se produce un sobrecalentamiento de la solución. La solución aquí alcanza alrededor de 300 grados centígrados y a los 300 grados centígrados el agua hierve, pero hierve de manera violenta. Genera una burbuja, crece, alcanza una zona de agua fría y después colapsa. Cuando colapsa, genera una onda de choque que eventualmente hace que el líquido en esta cámara salga proyectado. Lo que nosotros queremos usar este dispositivo es para hacer inyecciones sin aguja. En este caso lo que tenemos es un maniquí de piel hecho básicamente de agar, y lo ocupamos como si fuera piel. Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. En esta gráfica tenemos la velocidad del jet con la que sale expelido. Aquí la distancia de penetración en la piel. Y aquí con estos números indicamos el diámetro del jet. Entonces dense cuenta, por ejemplo, que cuando el jet sale más o menos a 25 metros por segundo, podemos penetrar casi 400 micras la piel, con un diámetro de chorro de 500 micras. Sin embargo, si nosotros tenemos un diámetro de chorro de 120 micras y hacemos que el chorro salga a 65 más o menos metros por segundo, perdón, entonces podemos penetrar hasta un milímetro la piel. ¿Esto para qué es útil? Bueno, pues para inyecciones, ¿no? Es para inyecciones. En este caso lo que tenemos en el eje horizontal es la profundidad de penetración en la piel y el volumen que podemos inyectar. En este caso tenemos aquí el estrato córneo, la epidermis, la dermis, la hipodermis y finalmente el músculo. Si yo quiero inyectar insulina, basta que yo esté entre la dermis y la hipodermis, es decir, entre 0 y 4 milímetros de profundidad. En esta zona se aplican las vacunas, las pruebas de alergia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya en el músculo ya se aplican los antibióticos, esteroides y otro tipo de cuestiones. Entonces, nosotros trabajamos en el laboratorio generando chorros generados por luz, tratando de que sean lo más delgados posibles, con la máxima velocidad posible, porque eventualmente queremos hacer inyecciones sin aguja. ¿Ok? Eso es todo lo que corresponde a la plática, y si me permiten un par de minutos hacerles promoción de lo que conocemos como la Escuela de Biofotónica en el INAOE. Este año se está organizando la 11ª Escuela de Biofotónica. Básicamente, esta escuela teníamos pensado organizarla del 3 al 7 de agosto, ya no estamos seguros de que vayan a ser en estas fechas por la contingencia sanitaria que vivimos, y básicamente lo que hacemos son 4 talleres, un taller por día. En uno de los talleres hacemos fundamentos y prácticas de cultivo celular, los estudiantes aprenden a hacer cultivo celular, construcción de prototipos para aplicaciones biomédicas, aprende el estudiante a hacer dispositivos de medición que son comunes en un laboratorio y que ustedes pueden construir con Arduinos. Si ustedes construyen sus dispositivos tipos medidores de temperatura, de pH,
etcétera, etcétera, etcétera. No les va a costar más de 500 pesos. Lo pueden hacer ustedes con sus propias manos, programarlos y no pagar algunos miles de pesos que a veces valen estos dispositivos. El otro taller es técnica de caracterización microbiológica. Aquí, dada la imagen de un microbio, la idea es reconocer cuáles son las patologías de este microbio, características, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un amplio banco de imágenes y de datos de estos microscopios. Y finalmente, el último taller es medición de dinámica microbiana y flujo sanguíneo con luz láser, que es la técnica de Spectral Imaging que les mencioné. Este es un taller por día y el quinto día básicamente hacemos dinámicas orientadas a integrar toda esta información, ¿ok? Estos talleres lamentablemente tienen que tener un costo por el material que se ocupa. Nosotros considerábamos que si se inscribían antes del 17 de julio, bueno, pues tenía un costo de 2,700 pesos. Del 18 al 29 de julio, 3,000 pesos, pero si se armaban grupos de 3 o más personas, podíamos hacer un 10% de descuento sobre estos precios. Lamentablemente el cupo es limitado, tenemos cupo solamente para 40 personas por el espacio de los talleres, ¿no? Más información aquí, tenemos una página de Facebook para la Escuela de Biofotónica, allí estamos subiendo información. Es probable que si normalmente las universidades, o muchas de ellas están entrando el 10 de agosto, por eso lo pensamos entre el 3 y el 7 de agosto. Si la fecha permanece el 10 de agosto, no vamos a poder dar el taller del 3 al 7. Si la fecha se retrasa 1 o 2 semanas, entonces podríamos continuar con estas fechas. Si no, no lo podemos hacer. En caso de que no se pueda hacer este año, estábamos pensando moverlo para principios del próximo año, antes de que inicien ustedes el semestre, para que nos puedan visitar. Entonces, esto es todo lo que les quería platicar. Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo en el grupo de biofotónica. Reitero mi invitación, cuando gusten, nos organizamos, vienen, nos visitan, para que conozcan lo que hacemos, no solo en el grupo de biofotónica, sino en el departamento de óptica y en otras coordinaciones del INAOE. Muchas gracias, les agradezco su atención y estoy dispuesto a preguntas. Yo tengo Dime. una pregunta. Dime, Nancy. Cuando mencionabas sobre el primer método de la lámpara de la luz que atravesaba el tejido, la información de vuelta por los fotones, la información que analizaban, que devolvían los fotones después de haber interactuado con el medio, ¿cómo interpretan esa información resultada? ¿Hacen experimentos con diferentes pacientes y según los resultados, o cómo la información que les da, cómo la interpretan para los fines médicos? Sí, es una pregunta bastante interesante y la respuesta es bastante amplia. Todo depende de en qué estés tú interesada. Por ejemplo, si lo que tú estás interesada es en la información de la superficie, si tú iluminas con luz polarizada, no sé qué tan familiarizados estén con el concepto de polarización. Sí, Sí, estamos. perfecto. Ok, entonces, si tú iluminas con luz polarizada linealmente, resulta ser que la luz reflejada va a ser reflejada y prácticamente su estado de polarización no va a cambiar. ¿Ok? Sin embargo, cuando la luz penetra en el tejido biológico, empieza a interaccionar con las células y pierde su estado de polarización. Entre más penetre, más pierde el estado de polarización. Entonces, si lo que tú, obviamente en el reflejo, tienes el reflejo de la superficie, pero también tienes el esparcimiento del bulto hacia afuera. ¿Cómo vas a discriminar la información de la superficie del bulto? Por ejemplo, si tú aquí en la cámara le colocas un polarizador que solamente te permita pasar la luz polarizada y la alineas con la polarización de la luz de reflejo, entonces vas a tener principalmente luz de reflejo y la luz del bulto la vas a matar porque perdió su estado de polarización.
Esa es una manera en la que se hace, por ejemplo. Otra es utilizando lo que les llaman gates temporales o compuertas temporales. Cuando la luz llega, si tú tenías un objetivo muy cercano a la superficie, resulta ser que la luz va a llegar, va a interaccionar con él y va a salir. Pero la luz también va a penetrar a objetivos más profundos y eventualmente también va a salir. ¿Sí? Si tú en lugar de iluminar de manera continua, iluminas con un pulso de luz extremadamente corto, de algunos femtosegundos, por ejemplo, entonces tú lo que vas a hacer es que vas a iluminar por algunos femtosegundos, la luz va a penetrar, va a regresar y tú vas a poder cachar la luz haciendo un gate temporal. Lo primero que va a llegar a tu detector es la luz que viene de este objetivo porque es más cercano. Se va a tardar un poco más en llegar la luz del objeto más lejano y entonces con ese gate temporal tú podrás seleccionar si quieres la luz que llegó primero o si quieres la luz que llegó al final. ¿Por qué? Pues porque entonces podrás seleccionar cuál es el objetivo del cual tú quieres recibir la luz. O bien puede ser por color. Resulta ser que si tú lo que tienes aquí es un elemento, un colorante, un fluoróforo, y tú iluminas con cierta longitud de onda, y solamente te interesa la información del fluoróforo, bueno, pues entonces aquí puedes colocar filtros que solamente permitan el paso de la luz emitida por el fluoróforo para saber dónde está. Es decir, tu pregunta es muy interesante, pero la respuesta es muy abierta en el sentido de que hay muchas estrategias para resolver el problema que tú estás planteando, pero tienes toda la razón. Ese es un área totalmente abierta. Muchísimas gracias. A ti, Nancy. ¿Más preguntas, jóvenes? Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué conocimientos previos se necesitan, son recomendables para la inscripción a la Escuela de Biofotónica? Mira, nosotros estamos pensando esta Escuela de Biofotónica en un abanico muy amplio de carreras, desde cualquier ingeniería, pasando por medicina, biólogos, biotecnólogos, físicos, matemáticos, computólogos. Es decir, prácticamente cualquier área técnica y área bio caen perfectamente bien. Hemos tenido estudiantes de todas las áreas, ¿eh? Entonces, bienvenidos. Ustedes que son fotónicos caen como anillo al dedo. Yo tengo otra pregunta. Dime. Cuando se aplica el láser en la epidermis, ¿existe la posibilidad de que tenga alguna repercusión contraproducente? Sí, por supuesto. Sabemos perfectamente bien que cuando la exposición a la luz ultravioleta es de alta intensidad y además es frecuente, entonces podemos producir cáncer de piel. ¿Sí? Si es en la zona visible y la potencia no es muy alta ni muy prolongada, es totalmente seguro. Nosotros podemos salir a caminar al sol 1 hora, 2 horas, y si el sol no es muy intenso, no pasa nada. Sin embargo, si nos vamos y nos exponemos a una fuente de luz muy intensa, aun cuando sea en el visible, sí podemos provocar quemaduras. Por ejemplo, bueno, pues vamos a la playa a mediodía y después de estar 2, 3 horas bajo el rayo del sol intenso, terminamos con quemaduras. Entonces, eventualmente, pues sí puede haber consecuencias de ese estilo, pero no va a pasar de eso, ¿eh? El espectro visible y infrarrojo son totalmente seguros. No pasará de una quemadura si no se tiene cuidado de la intensidad, por supuesto. Obviamente, cuando aplicamos todos estos tratamientos, tenemos mucho cuidado de la longitud de onda y de la intensidad de luz que manejamos.
Muy bien, muchas gracias. ¿Más preguntas? Entonces, perdón, por eso se le da preferencia también a la microscopía a 2 fotones. Por eso sería Esa- bueno. Exactamente. Lo que nosotros siempre tratamos de evitar es el UV. La ventaja del UV es que es altamente energético. Entonces buscamos opciones como 2 fotones, tratando de evitar justamente el ultravioleta y moviéndonos hacia las zonas más visibles infrarrojas, ¿no? Alguien preguntaba que si graduados de fotónica son bienvenidos, por supuesto, a la Escuela de Biofotónica. No tenemos ningún inconveniente en que sean graduados o no. Tengo una última pregunta, perdón. Dime. Cuando hablabas sobre los moduladores espaciales de luz, ¿Sí? me imagino que sería como una plaquita y ya es un software hecho o es a través de puros modelos matemáticos con algún software matemático, el Este, manejo. Ajá. estos moduladores espaciales de luz, haz de cuenta que son como una CCD, son del tamaño de, en particular es de 1.2 por 1.2 centímetros. Ya vienen montados con toda su electrónica, por ejemplo, Texas Instruments, que es uno de los principales desarrolladores de estos sistemas, lo vende comercialmente y te vende también el software con el cual tú controlas el modulador espacial de luz. Son relativamente baratos incluso ya. Son bastante útiles, no solo en este campo, sino en muchos otros campos. Aquí, gracias. De nada. ¿Más preguntas, jóvenes? Sí, Yo yo tengo tengo una- una. Dime, Juan. Sí, más que nada es partiendo también de la pregunta que Kevin hizo con respecto al daño en la piel. Si se tuviese que tratar un problema de mayor escala, no nada más una mancha, sino por ejemplo que se quisiera hacer un tono, una tonalidad de la piel pareja en un paciente con vitiligo, ¿qué tanto se podría realizar, dado a que sería una exposición mayor sin tener una complicación? Eh, hay dos situaciones, digamos. En esta imagen que tú ves, nosotros estamos iluminando todo el pie, y obtenemos información de golpe de todo el pie. Obviamente aquí lo hacemos utilizando potencias que son totalmente seguras para el paciente. Está la otra opción en donde lo que tú necesitas es iluminar con una alta potencia para producir un algo, ya sea una excitación de un fluoróforo, ya sea los 2 fotones, ya sea estimular, hacer una excitación fotoquímica, o si tú aumentas la potencia y la longitud de onda, puede ser fototérmica o fotomecánica en el peor de los casos, ¿no? En el caso del vitiligo, eh, habría que ver cuál es el mecanismo por el cual queremos estimular la producción de melanina. Si nosotros pudiéramos excitar la producción de melanina en las zonas donde no se produce, habría que ver bajo qué condiciones se podría hacer. No conozco por el momento el tema a profundidad. Sé que hay algunas maneras de estimular la producción de melanina, pero con frío, más que con calor. Eso no significa que no se pueda hacer con calor. Lo que yo conozco es con frío. Por ejemplo, en el caso del spray criogénico que aplicábamos para las cirugías para destrucción de vasos sanguíneos, resultaba que a veces ese spray criogénico lo que hacía es estimular la producción de melanina y se producían manchas obscuras de melanina. Entonces, no sé si alguien lo está probando, por ejemplo, para tratar de resolver el problema de vitiligo. No sé si eso responde a tu pregunta. Honestamente, no soy especialista en el tema, pero por lo que he leído, podría ir por ahí. Sí, no, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Yo tengo una pregunta. Dime, Tania. Sobre todo
para los tratamientos estéticos, que ya hay algunos aparatos a la venta, ¿hay algún tipo de estándares que se crean a la par de estos estudios para saber si son confiables o, pues sí, si no tienen como consecuencias? Porque ya son aparatos que venden pues para uso normal. Mira, esos aparatos normalmente ocupan luz en el visible y en el infrarrojo. En el caso de los problemas vasculares, utilizan luz eh, cercana al amarillo, 585, 595 nanómetros decíamos. Entonces, en ese sentido son seguros. Lo que sí es que son cañonazos de láser. Es decir, si la persona que te va a aplicar el tratamiento no cuida la piel, no cuida la melanina, no cuida la epidermis, perdón, que es donde está la melanina, sí puede llegar a quemar, porque son verdaderos cañonazos de láser. Por eso primero se irradia con spray criogénico que enfríe la melanina. Perdón, la epidermis, porque la melanina absorbe, por supuesto, en el visible. En los casos de pigmentación se ocupa normalmente luz roja e infrarroja, y en los casos de arrugas, acné y cicatrices se ocupa básicamente luz infrarroja. Son totalmente seguras. El único riesgo es que se ocupe una potencia alta que pueda producir un daño térmico. Pero estos dispositivos normalmente tienen candados para que no excedas la potencia, el médico no exceda incluso por accidente la potencia límite que puede provocar un daño. Si no hay spray criogénico, el aparato te puedo asegurar que no va a funcionar. Ok, entonces esa sería la recomendación, es la potencia. Sí, normalmente los médicos, en este caso los dermatólogos, se capacitan para tener este tipo de tratamientos. Eso no significa que, por supuesto, estemos exentos de algún accidente, pero salvo eso no hay ningún problema, ¿eh? Además, en el caso de los problemas cosméticos, lo aplican en zonas tan pequeñas que prácticamente no hay ningún efecto adverso de ningún tipo, ¿no? Yo me he aplicado el láser de destrucción de vasos sanguíneos sin spray criogénico, me lo he aplicado en la piel y no pasa de sentirse como un piquete de alfiler. Es decir, ahí yo quemé mi piel intencionalmente, quería yo saber qué estaba pasando con lo que estábamos diseñando ahí. Insisto, sin spray criogénico y no pasa realmente nada. Entonces el spray criogénico protege todavía más. Ok, muchas gracias. ¿A ti? ¿Más preguntas, Yo comentarios? tengo una pregunta. Dime, Jesús. Acerca del análisis y del procesamiento de las imágenes, todo se realiza mediante el software que usted mencionó y el análisis y toda la investigación que ustedes hacen como institución, hacia qué punto va dirigida. Mira, el software lo diseñamos totalmente en el INAHUE. De hecho, es un software muy simple. Lo único que va cambiando es que cuando tú en tu trabajo de investigación haces una aportación nueva porque propones un algoritmo nuevo, un análisis de imagen diferente, un resultado teórico que quieres probar y que tienes que hacer algo diferente, es cuando se hacen esas modificaciones. Pero fuera de eso, es un software bastante estándar, entonces sí se desarrolla en el INAHUE. ¿Cuál era la otra parte de tu pregunta, perdón? Sobre el análisis de las imágenes, o sea, las imágenes son tomadas en un laboratorio específicamente para Sí, llevarlas hacia qué punto de la investigación. ok. O sea, Mira, ¿cuál es el planteamiento de lo que se busca al hacer el procesamiento de las imágenes, más allá claro. de los fines médicos? De hecho, el fin finalmente es médico. En el INAHUE, en mi laboratorio, trabajamos con maniquís de piel, maniquís de cerebro, maniquís de lo que tú quieras, porque no podemos trabajar con pacientes o con animales. Cuando queremos trabajar con pacientes o con animales, lo hacemos en otra institución
ya sea nacional o en el extranjero. Y definitivamente, definitivamente el enfoque es necesariamente médico. Yo soy físico y yo estoy interesado en el modelo teórico de propagación de luz tejido biológico para medir flujo sanguíneo, por ejemplo. Me divierto con la teoría, me divierto con el modelo matemático, me divierto con las simulaciones, me divierto con los experimentos controlados en maniquís. Pero si yo, como físico, no tengo la retroalimentación del biotecnólogo, del biomédico o del médico, créeme que mi trabajo no pasa del artículo y ya. A mí lo que me interesa es que eventualmente mi trabajo pueda servir para resolverle el problema al médico o al paciente, ¿no? ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿A ti? ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿actualmente se utilizan las pinzas ópticas? De ser así, ¿en qué área? Las pinzas ópticas se ocupan en un montón de cosas. La verdad es que el trabajo en pinzas ópticas es un trabajo muy dinámico y cada vez hacen cosas más interesantes. Suponte, por ejemplo, que un laboratorio está interesado en estudiar cómo interacciona una bacteria solita con un antibiótico determinado. Bueno, las pinzas ópticas lo que te permitirían es atrapar esa bacteria, aislarla, llevarla y ponerla en contacto con el antibiótico. Imagínate que tú quieres hacer un test de sangre con una enfermedad altamente contagiosa. Agarras con pinzas ópticas una gota de sangre, una gota del reactivo, las juntas, las mezclas y puedes hacerlo todo sin tocar. Imagínate que puedes, a la hélice del ADN, puedes pegarle una esfera de este lado, separarlas y romper la cadena de ADN para estudiarlas. Imagínate que podrías agarrar una célula de algún bicho en particular y pudieras estudiar las propiedades de los fluidos que recorren el cuerpo de ese bicho a través de hacer incidir polarización lineal o circular o de cualquier tipo, transfiriéndole momento angular o lineal a ese bicho. Es decir, las aplicaciones de las pinzas ópticas son tremendas. Hay muchas aplicaciones incluso de fantasía, cuando gustes, te invito aquí al INAOE para que vengas a conocer lo que estamos haciendo. Obviamente nuestros sistemas de pinzas ópticas son modestos. Un sistema de pinzas ópticas y que completo te puede costar varios cientos de miles de dólares. Entonces, obviamente estamos limitados en ese aspecto, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo y trabajamos con cosas que tenemos a la mano. No sé si haya más preguntas. Pues, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? En el chat creo que había alguna, no sé. Me parece que Dice ya... que para qué quitar el vello de la piel, dice que si es dañino. No necesariamente tiene que ser dañino. Muchas de estas cuestiones son cosméticas. Por alguna razón, algunas personas no quieren vello en cierta parte del cuerpo y bueno, pues son las que se someten a esos tratamientos y simplemente en esta situación les damos una alternativa, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser dañino. ¿Qué otra pregunta? Lo mismo los barritos, ¿no? Está el barrito y bueno, pues allí está por alguna razón y el paciente se lo quiere quitar para
lo que tú quieras, incluso otra vez un problema estético, y simplemente están las alternativas, ¿no? ¿Sí? Ok. Pues me parece que de preguntas ya fue todo. Le agradecemos de parte de la Universidad de Guadalajara su participación en este ciclo de teleconferencias y talleres virtuales. Fue un verdadero honor y placer contar con su presencia. Y no sé si quiera, bueno, le pido si después me puede hacer llegar la información respecto al taller de biofotónica y pues Ok. los ajustes de las fechas que se vayan haciendo para hacérselos llegar a los compañeros. Y pues le agradecemos mucho su participación en el evento. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto, insisto, trabajar con ustedes. Veo que muchos están escribiendo ahí en el chat. Gracias. En verdad, gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias a ustedes por su interés. Gracias a ustedes por lo dinámicos que son, por las ganas de hacer algo y los felicito por su organización. Muchísimas gracias, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Buen día. Bye bye. Nos estamos viendo.